Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Partimos un poquito más tarde de lo habitual, quizá unos 10 minutos nos demoramos, pero la verdad es que les damos la bienvenida a estas conversaciones en cuarentena que nos permiten establecer una mirada de la nación mapuche global y también bastante más cercana. Una de las cosas interesantes que se han ido desarrollando a lo largo de estas conversaciones es ir entendiendo y configurando una mirada, insisto, completa de lo que significa el pueblo mapuche, de su cosmovisión y también del respeto que obviamente merecen a la hora de establecerse como una nación dentro del Estado chileno y también del Estado argentino, como yo lo he ido empezando a aprender ahora, porque efectivamente la nación mapuche se extiende en ambos países y desde cierto punto de vista ha sufrido también situaciones muy similares en ambos países respecto a cierta segregación, racismo y ese tipo de situaciones. Hoy día, más que nunca, el conflicto que se vive en la Araucanía en Chile cobra fuerza a raíz también del paro de los camioneros, no podemos dejar de mencionarlo, porque efectivamente está establecida la situación respecto a una suerte de terrorismo particular en esa zona, donde los empresarios de camiones, un segmento de empresarios de camiones, han decidido tomar este tipo de acciones que son bastante complejas y que tienen también al Estado de Chile en jaque, porque ha también puesto en perspectiva si es que efectivamente se va a tratar de la misma manera como se trata, por ejemplo, a un profesor que se salta un torniquete para el estallido social, a un grupo con un poder económico potente como es el grupo de los empresarios camioneros. Así que no es un tema menor desde todo punto de vista, desde el histórico hasta lo que está pasando hoy día, lo que ocurre con la nación mapuche. Tenemos un invitado, él es Omar Lobo, nació en La Pampa en 1964. No soy el mayor, entonces, a partir de hoy día, es un año mayor que yo. Es doctor en letras, docente en literatura rusa, que me parece alucinante eso. Trabaja temas históricos y literarios de la Pampa, justamente. Y también en Ediciones del Sol coordina la colección Sendero de los Pueblos Originarios de América. Autor del libro Los Mapuches y los Selknam. Le damos la bienvenida a Omar Lobo. Omar, mucho gusto de que nos acompañe en estas conversaciones que ya llevan su tiempo y que hemos denominado en cuarentena. Y que no sabemos cuándo vamos a volver a la cuarentena. Sí. Pero estamos en eso. Omar, bienvenido. Y por supuesto, bienvenido Nelson y Juan Carlos Painiqueo, Nelson Lobos, que son parte estable de estas conversaciones. Espero que no nos reten, porque paritarios no estamos, muchachos, les quiero contar al tiro. Estamos lejos de la paridad en este minuto, puro panel de puros hombres. Pero más allá de eso, creo que es interesante la propuesta del día de hoy, así que Juan Carlos, Nelson, sería bueno que ustedes también cuenten desde qué perspectiva vamos a tocar los temas vinculados a la nación mapuche y también la presencia de Omar, cómo nos va a ayudar a entender esta nueva temática que propone. Mari Mari Carlos Nelson, Compuche. allá. Hola a todos, ¿cómo están? Jaime, Nelson, Omar, ¿cuánto tiempo? Sí, pues yo creo que es importante lo que vamos a conversar hoy día, sobre todo con el contexto que está sucediendo acá en Gulumapu, en Chile, con el paro de los camioneros, como bien menciona Jaime, por esta contrarrespuesta, si podemos llamarlo, frente a las demandas mapuche y frente a ciertas acciones que se han llevado acá en el territorio. Y también frente al discurso que existe mucho en los gobiernos de Chile y Argentina, esta supuesta no autoridad del pueblo mapuche, sobre esta supuesta no con quién conversar que siempre plantean ellos, para generar un diálogo, generar una nueva conversación. Pues bueno, Omar Lobo de saber acá nos viene a comentar el tema de Calfugura, que él trabajó el tema de sus cartas, así que ahí tenemos un referente histórico y más o menos cómo se da el diálogo también con la República Argentina. Yo creo que ahí sería interesante cómo Calfucura
lograba esta suerte de conversación con los gobiernos de Argentina de la época, entonces yo creo que es muy atingente la conversación de hoy día, así que bienvenidos a todos los que nos están viendo. Bueno, Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuché, Ayunta Piuqué, Feimeu Molin Chin Meu Peñi Omar, Chaguifi Peñi, Mari Peñi Juan Carlos, Peñi Jaime. Bueno, los saludo a todos, dije, estoy muy contento de tener aquí a mi amigo Bar, después de tanto tiempo que no nos vemos, sí hemos hablado, pero no nos hemos visto. Así que, bueno, hoy es un temazo. Para mí, el protagonista histórico mapuche que más me fascina, que encuentro más genial, el tipo más... ya, mejor que lo que vayamos contando hable de él. Más que más, no tengo palabras para definirlo. Calfucura, eso es todo. Omar, por favor. Sí. Bien. Calfucura. Bueno, fíjate que tenemos una pequeña diferencia acentual, ¿viste? Nosotros lo acentuamos en la A final, Calfucura. Según Namuncurá, así lo acentuaba él, según lo que dejó borroneado en un apunte Estanislao Ceballos. Dice que Namuncurá me explicó que el nombre de su padre se pronuncia Calfucurá. Hace como una pequeña omisión porque se ve que Ceballos no supo cómo transcribirla de Calfeu, pero bueno. Bueno, además el toqui, bueno, vehicula, une, enhebra no solamente los dos territorios a un lado y otro de la cordillera, sino que también como figura histórica enhebra, si querés, los destinos de las dos naciones que van a venir después superpuestas sobre el territorio mapuche, que son la nación chilena y la nación argentina. ¿Por qué digo esto? Porque el Toqui participa en las guerras de la independencia, peleando contra los realistas a la par del entonces coronel Bulnes, ¿no es cierto? Y luego, cuando se traslade aquí a nuestras pampas, bueno, va a ser un actor fundamental, un actor insoslayable en el contexto de las guerras civiles argentinas. Por más que la historiografía argentina, de derecha, de izquierda y de todos lados, digamos, se halla siempre, en algunos casos con mala intención y en otros casos por esas cosas que la cultura winca trae de arrastre, y que son cuestiones muy difíciles, prejuicios o modos de mirar muy difíciles de remover. Siempre aquí se han considerado de manera separada las guerras civiles y las guerras de fronteras, como si no hubieran formado parte exactamente de la misma cuestión, que era una determinada configuración de la nueva nación independiente de la corona española, ¿no es cierto? Entonces, de manera aviesa o simplemente por inadvertencia, por ceguera cultural, bueno, estas cosas se han considerado de manera separada, a pesar de que así y todo no se deja de reconocer a Calfucurá como una de las figuras. Alguien dijo por ahí, no voy a recordar quién era, pero algún historiador, dijo, no es una de las figuras más importantes de la política argentina del siglo XIX, es la más importante. Incluso sobrevivió a Rosas, por ejemplo.
sobrevivió a Urquiza, por mencionar a personajes insoslayables en la configuración, ¿no?, de lo que es hoy la Argentina, ¿no? De manera que, bueno, estamos ante una persona que, además de ser un líder de su pueblo, y de defender los intereses de su pueblo, y de trabajar pacientemente para unificar a todo su pueblo, también quiso construirse como una voz actora en los debates de aquí, del Puel Mapu, y por eso mantenía correspondencia sobre aspectos que excedían la cuestión mapuche o de convivencia, ¿no es cierto?, entre el pueblo mapuche y los huincas, ¿no es cierto?, y los gobiernos argentinos. Él tenía una cabeza que pensaba en también cómo integrarse y cómo tener una participación y cómo ser también una voz a ser escuchada, en todo esto. Y de ello dan testimonio las cartas, la correspondencia que él mantiene de igual a igual con los presidentes argentinos, en algunos casos con dos presidentes, cuando la provincia de Buenos Aires estuvo durante casi 10 años como autónoma, fuera de la Confederación Argentina, ¿no es cierto? Entonces, tenemos allí a alguien de un calibre extraordinario y que además, por supuesto, siempre tuvo muy aceitada, esto es, no es que él se vino del Gulumapu, no se vino nunca. Él tenía sus interpósitas personas, tenía sus sucedáneos, tenía una prolija y calculada articulación absolutamente con todo el Gualmapu. ¿Ah? Y eso, bueno, a ver, muy pocos líderes políticos, sin lo que es una infraestructura estatal, vamos a decirlo así, pudieron lograr lo que él logró, ¿no? Amigarse, componer, y tenerlos a todos a tiro de un chasqui que en 10 días, un mes, lleva, trae, bueno, se conecta con los del sur de Córdoba, con los de Río Negro, con Neuquén, el sur de Mendoza, Murumapu. Hay algo, Mar, en todo lo que has dicho que me llama la atención poderosamente, porque ¿cómo se llama? Si es que Calpucurá, vamos a respetar el acento, No. es una figura tan importante política dentro de la configuración de lo que es hoy la Argentina, y que además se establece como un líder aunador, respetado por los presidentes de Argentina. Me imagino que en el lado chileno también es una figura muy, muy potente. Siempre no puedo dejar de pensar y de preguntarme en qué minuto esta dinámica con la nación mapuche, tanto en Argentina como en Chile, cambia radicalmente y se establece una suerte de racismo, de dimensiones bastante descalificadora incluso del pueblo mapuche, y de bajar un poco la idea de que fuera una nación. Por lo que tú estás contando, Mar, de alguna manera existía un respeto tremendo hacia la nación mapuche y se la entendía y se la valoraba como tal. Y aquí hay un elemento que gracias a Juan Carlos y a Nelson yo lo he ido integrando también, porque la educación respecto a la nación mapuche en Chile, en Argentina, quizá ahí nos puede contar más, se establece una dimensión bien, bien tramposa, porque aparentemente el conflicto es con España. Y resulta que, conversando con Juan Carlos y con Nelson, he ido aprendiendo que el conflicto nunca fue con España, o si bien fue, no era el más grave. En algún minuto incluso el rey de España valida absolutamente a los líderes mapuche, y es el Estado chileno el que en definitiva genera realmente el conflicto que está existente hasta el día de hoy, con miles de aristas que son bien complejas.
¿En qué minuto, Omar, se quiebra esta dimensión? Y quizás por qué se quiebra esta dimensión de integración, que además aparentemente sí estaba planteada desde Calfucurá y desde los presidentes de Argentina en ese momento. Nelson se nos llegó a atorar con esta idea, pero bueno, vamos a... Es una mala herencia familiar, esto atorarse con el... Mirá, a ver, aquí hay una cuestión clave, fundamental en la disputa. Uno piensa que hubiera sucedido si aquí hubieran ganado los federales, ¿no es cierto? Porque, a ver, los federales ganaron en cierto sentido y hoy tenemos una constitución federal. Desde 1853 tenemos la constitución que juró Namuncurá, era la constitución federal. Calfucurá se cansa de adherir y defender el federalismo en sus cartas, y de identificarse con el programa federal, porque bueno, ciertamente el federalismo significa respeto por ciertas autonomías, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros vivimos en un país paradójico en muchos aspectos, y uno de ellos es que a pesar de la organización federal que termina imponiéndose, termina consolidándose a la vez en esta ciudad donde yo vivo, Buenos Aires, el proyecto unitario, ¿no es cierto? Donde el que gobierna es el puerto. Y el puerto gobierna el puerto cuando lo que triunfa también es el programa económico del puerto, que es el famoso modelo agroexportador, que hasta el día de hoy es muy difícil de remover aquí en la Argentina. Y para construir ese modelo necesitaban esas tierras que no eran tan desiertas, sino que tenían mucha gente viviendo allí, y que eran el pueblo mapuche o mapuche tehuelche, ¿no es cierto?, en esa simbiosis que había habido, ¿no es cierto?, desde construida a lo largo de unos 3 siglos, ¿no es cierto? Los tehuelches Quenaquinen y los mapuches en distintos grados, ¿no es cierto?, ya estaban mezclados, ¿cierto? Los que estaban de más antiguo, los pampas de la provincia de Buenos Aires, los ranculches en La Pampa, los pehuenches en el sur de Mendoza, ¿no es cierto? Había lazos de parentesco, por supuesto, y además había mezclas de sangre, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema es que conforme avanza el proyecto del puerto y los ojos... A ver, ustedes imagínense que el Virreinato del Río de la Plata se creó en 1770 y algo, o sea que a los españoles estas tierras no les interesaban en absoluto, porque solamente había campos, extensiones inmensas de pastizales de ganado salvaje, caballos salvajes, perros salvajes, gauchos salvajes, indios salvajes, no sirven para nada, conforme con la lógica extractiva que tenía el Imperio Español. Cuando viene la Revolución de Mayo, dijeron, caramba, pero bueno, las vacas van siendo pocas, bueno, y ya sí, el cabildo nos da permiso para salir a vaquear, a cazar vacas, pero van quedando menos, ya no son tantas, habría que estar en la tierra. Y allí es cuando comienza esa institución que fueron las estancias, ¿no es cierto? Y bueno, y cada vez quiero más, cada vez quiero más tierra, y bueno, y me estiro más allá, cruzo la frontera del río Salado,
Entonces, bueno, a ver, para cerrar un poco, Jaime, la cosa arranca por allí, ¿no es cierto? Arranca a partir y aquí nuevamente los españoles habían hecho tratados y se habían cuidado muy poco del espacio pampeano, vamos a decir, en general, no les interesaba. A los gobiernos criollos les empezó a interesar cada vez más y finalmente se vuelve el eje central del proyecto económico, ¿no?, que se va a desarrollar con absoluta, que va a estallar después de la conquista del desierto. O O sea, sea los que, aspectos económicos son los que de alguna manera establecen y empiezan a generar el conflicto. ¿Por qué te lo menciono, Mar? Porque justamente Juan Carlos, la primera vez que tuvimos una conversación, habló de la territorialidad. Y es interesante el tema, porque estaba pensando, no sé cómo habrán sido ciertas dinámicas económico-colonialistas en Argentina, pero en el sur de Chile se establece una mirada bien particular tanto con Alemania como con Italia, si no me equivoco, en la primera mitad del siglo XX, para que efectivamente se colonicen las tierras del sur, eh, jugando ahí un elemento, comillas, geográfico-cultural, diciendo que son tierras similares en cuanto al clima, a lo que ellos podrían haber tenido en ciertos sectores. Me imagino que en el caso de Italia, en la Italia del norte, y en el caso de Alemania, bueno, probablemente Alemania completa, quizás, ¿no? Eh, y desde ahí se configura también un interés económico, como tú muy bien lo planteas, que yo creo que es el existente hasta el día de hoy y que es fundamentalmente, como yo partía diciendo y que después lo tomó Juan Carlos, incluso el conflicto que podríamos entender por parte de, en este caso puntual, de los camioneros, por ejemplo, por un sector de camioneros, que podría tener que ver con las madereras, etcétera, etcétera, etcétera. Don Nelson, don Juan Carlos, ¿qué, alguna acotación, alguna pregunta, algún comentario? Este no es un monólogo mío, somos cuatro. Nelson, usted aplíquese. Justo te iba a hacer la palabra. Andamos tímidos, este es el segundo programa de timidez. Sí, sí. Omar, quiero contar que la semana pasada tuvimos un programa muy interesante con la visión de género del pueblo mapuche. Y Nelson y ajá, Juan Carlos se intimidaron, fíjate. Teníamos a dos mujeres muy potentes. Ah, yo desde ya lo digo, lo advierto. Tengo una señal como las pelotas, entonces en cualquier minuto esto se puede cortar y pido perdón. Ojalá no ocurra, porque yo siempre estoy en el momento más entretenido de ver que estoy hablando y me voy a negro, una cosa bien humillante. Pero bueno, espero que no ocurra esto hoy día. Nelson o Juan Carlos, ustedes vean. Bueno, Calfucura en realidad es lo interesante también de la figura de Calfucura respecto al origen de dónde viene él. Si bien, claro, estaban las redes previas, que estaba todo conectado, si todo el territorio mapuche estaba conectado. No era que estaba la cordillera de los Andes y hacia el otro lado había gente desconocida. No, sabían de que el tío no sé cuantito vivía más o menos en tal territorio y el tío no sé cuantito anualmente les traía ganado desde allá y estos otros le mandaban otras cosas para allá. Había redes de comercio y que Calfucura se encargó de potenciar. De hecho, hay una autora argentina que investigó el tema de una especie de tambos que había en Puelmapu, donde Calfucura instalaba lugares de paso para las caravanas de ganado o de comercio o también de los malones, y donde se cobraba una suerte de impuesto también a aquel que pasaba con el ganado por medio del terreno del territorio de otro lonco. Entonces venía uno con, no sé, 60.000 cabezas de ganado. Y esas vacas comían el pasto de otra persona, que es donde tenía sus animales. Entonces, pongamos, le entregaban 500 vacas a esa persona para que, estoy inventando la cifra, para que se pague un poco del perjuicio que le ocasionaba el paso de estos animales. Y también tenía que tenerle alojamiento. Había toda una organización que Calfucura, que existía, pero Calfucura la estructuró mucho mejor, la reordenó. Por ejemplo, también el tema de la partida de Calfucura. Normalmente las fuentes documentales dicen que partió desde allá, desde acá, perdón, desde Yaima, porque él era de Yaima, partió hacia el Puelmapu, en el contexto post-guerra de muerte,
y que Guerra a Muerte, entiéndase, se le llama la guerra de independencia en Chile, pero principalmente la que tuvo lugar acá en el sur. Y yo conversaba con personas mayores que todavía hablan de él, y cuentan todos la misma historia, y la misma historia que cuentan los viejos que hoy tendrían como 20 años, 130 años, y que le han contado autores, donde Calfucura habría sido atacado por unos loncos, uno de ellos Huircán, y Calfucura vence uno de los loncos, pero le hacen malones y le llevan todo el ganado. Entonces él arranca. Y cuando va escapando es que tiene un sueño, y en el sueño, bueno, unos dicen de que es su señora la que sueña, hay varias versiones, pero al final la señora tiene que ir a una cascada donde va a haber un hombre esperándola. Y ahí es cuando llega a ver a este hombre, y el hombre es chiquito, de este porte, más o menos. Así. Y el hombre es una piedra de color azul, es una chelcura con forma de persona. Y de ahí comenzó todo el poder de Calfucura. Dicen que esa piedra le trajo todo el poder. En la tradición mapuche cuenta eso. Que lo hemos hablado también acá. Entonces la figura de Calfucura, que efectivamente se asientan en Puelmapu, es una figura que lo más potente, lo comprobable físicamente, ¿cierto? Es su habilidad política, las alianzas, logró una unificación en el pueblo mapuche que antes no se había dado. No logró algo absoluto ni que todos estaban de acuerdo con él, pero logró algo que nadie había logrado. Lograba de que él venía acá, o sea, no él mandaba por ejemplo, a Reuquecura, que era su hermano, venía acá, y hay por ahí un relato en tu libro, Omar, donde, lo voy a aprovechar de mostrar, dicho sea paso, ese es el libro de Omar, donde él menciona, donde hay relatos donde Mañil, que era el gran lonco de esta zona, tenía un problema con otro lonco. Y viene el hermano de Calfucura y golpea la mesa y dice: aquí se me ordenan, no quiero más problemas, y ordenó la casa. Y estamos hablando que Mañil era un grande de grandes, y Mañil se sometió a eso. Y llegaron a acuerdos. Entonces, y lo otro, la faceta espiritual de Calfucura, esa parte, voy a ocupar la palabra mítica para entendernos, no es que la crea, no es que esté de acuerdo con ese concepto, pero esa cosa mítica de él, del poder, de su poder espiritual, su Menos conexión positivismo, Nelson. bueno, ya, su conexión con lo espiritual, cómo Dios lo ayudaba según uno, otro el mundo espiritual mapuche, cómo logró detener al ejército argentino solo con Nehuen mapuche. Entonces esa figura que al futuro la encuentro muy, muy potente. Él lo dice, yo tengo la costumbre, soy un hombre que tiene costumbre de conversar con Dios, que como lo dice así, a mí se me ocurre que debe ser como la traducción de algún giro mapuche, el Mapudungun. Porque en varias cartas dice, yo tengo la costumbre, sí, bueno, la última vez que conversé con Dios, él dice, todos los años yo me junto, hago grandes juntadas, o sea, el aspecto ceremonial, evidentemente para él también religioso, era cohesivo de su comunidad, ¿es cierto? Era muy importante. ¿Ah? Y él incluso gastaba muchos recursos para agasajar, para invitar, para que se congregaran y fueran grandes juntadas, las juntadas ceremoniales, ¿cierto? Y bueno, y él también, vos hablaste de los Peumá, él era un gran soñador y él lo dice en esto de los sueños, ¿cómo se llaman? Primontún. Los sueños, sí, los sueños premonitorios. Y esto lo va a decir también el propio Namuncurá, ¿no es cierto? Cuando muere el padre, dice, bueno, yo no tengo los poderes que tenía mi padre. Él podía ver el corazón de la gente. No, yo no tengo esa fuerza. Reconoce Namuncurá a su hijo, ¿no es cierto? Pero si me permitís, a mí me gustaría, ya que arrancamos hablando del ganado y del tráfico de ganado, se ha construido aquí un imaginario falso, avieso, que es el imaginario del malón como, bueno, un ataque inopinado, sangriento, de saqueo, y eso es una mentira, ¿no es cierto?
Esto es, no hubo tales ataques. Lo que hubo fueron combates en contextos de guerra. Fueron resoluciones así, en términos de conflagración, en conflictos que ya venían anunciándose y hasta que estallaban. Y si digo, porque no se le puede llamar malón a una incursión que pudieran hacer un grupo de 20, 30, ¿no es cierto?, paisanos a buscar algunas vacas y que la verdad no querían encontrarse con nadie, no querían quemar nada, querían arrearse las vacas y los caballos y volver a su casa tranquilos, ¿no es cierto? Lo que fueron los grandes malones que, como decía mi amigo Jorge Rojas Lagarde, también él, escritor de historia mapuche, bueno, con una mirada así de hombre de la clase terrateniente, podemos decir, ¿no es cierto? Pero cuando lee el libro dice, che, pero no fueron tantos los malones. Los podés contar con los dedos de una mano, los grandes malones. Y bueno, porque los malones, estos grandes choques, fueron por conflictos que ya se veían venir, estaban anunciados y bueno, sucedían, ¿no es cierto? Cuando lo quieren correr al cacique Catriel de las tierras de Tapalqué, los amenazaron, después van a venir por nosotros. Vamos a caer, señores, sobre ustedes. Cuando quisieron poblar la isla de Chuelechuel, las tropas argentinas, o cuando quisieron lo que fue el encuentro de la batalla de San Carlos, allí, cuando quisieron aprisionar a los caciques allí cercanos a la familia de Catriel, o sea, eran represalias anunciadas, no eran ataques de saqueo así inopinados, ¿no es cierto? Y después otros que se dieron en el contexto de las guerras civiles, después de la batalla de Cepeda. No fue un malón lo que hubo en términos de ataque, esto es, Calfucurá acompañó a las tropas federales para recorrieron los pueblos de la provincia de Buenos Aires para hacerlos jurar la ley federal, el sometimiento a la Constitución. Calfucurá participó con los suyos y se trajo su parte de vacas como se llevaron su parte de vacas los ejércitos federales. O sea, así son las cosas. No es que entraban y saqueaban y quemaban los pueblos para... No, a ver, eso es parte de un imaginario mentiroso y tendiente a abonar la figura del bárbaro, ¿cierto? Claro, nosotros aquí tenemos, digamos, la desgracia, vamos a decir, de que nuestro poema nacional, esa obra extraordinaria, monumental, hondísima, que es Martín Fierro, el poema de José Hernández, a ver, uno de los grandes ideólogos y nombres del federalismo argentino. Sin embargo, en su poema construyó o contribuyó a este imaginario, ¿no es cierto?, de la barbarización del indio, ¿no es cierto? Uno puede comparar las dos partes de Martín Fierro, una escrita en 1872 durante el gobierno de Sarmiento, que es el enemigo jurado de Hernández, y bueno, el indio también aparece allí como un lugar a donde terminan huyendo Fierro y su amigo Cruz, porque dice, bueno, el gaucho y el indio más o menos son lo mismo, allá vamos a vivir más o menos igual, esto es, tenemos allí muchas cosas en común, que ese es otro aspecto que alguna vez lo hemos hablado con Nelson o con Juan Carlos en algún encuentro de
que claro, aquí también el mundo del mapuche está tremendamente mezclado con el mundo del gaucho, cosa que no ocurre, digamos, en Gulumapu con el Guaso, el mundo del gaucho análogo, son como dos cosas separadas. Aquí no, porque en la frontera, en la llamada frontera, que es la tierra natural del gaucho, conviven y de hecho visten igual, adoptan las mismas, tienen las mismas costumbres. Es más, algunos dicen se vive mejor entre los indios que entre los gauchos, por las condiciones de aseo, el cuidado, las cosas que saben hacer, el trabajo con la plata, el trabajo con los telares. Bueno, quiero decir, hay mucha literatura en torno a eso. Pero volviendo al mundo de José Hernández contribuye en este poema, que tiene, por supuesto, en nuestro imaginario una gravitación tremenda, abona también, lamentablemente, esa imagen del malón, ¿cierto?, que llega y, bueno, tiemblan las carnes al verlo, volando al viento la cerda, ¿no? La rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha. Esto es, bueno, claro, hay ahí una cosa muy potente, la poesía, y bueno, crecimos también con ese imaginario que es como la ruta que hay que deshacer, ¿no es cierto? Ahora llevar al Toki a su lugar, cualquiera que este sea, porque todavía no estamos 100% de acuerdo, pero bueno, va también hacia una reparación histórica que tiene que ver con la memoria, no solamente con sus restos óseos son lo de menos, ¿no? El camino que hay que deshacer es este otro, tremendo. Omar, quizá un poco antes de entrar como en ese tema en específico de los restos de Calfucura que están ahí, hay un tema con este saqueo de su tumba. Me gustaría leer un pequeño texto que me acordé que lo tenía, que son unos libros que se hicieron o recopilaciones de relatos en Mapudungun que se hicieron como en el 80, en el Temuco, Lautaro, por esos sectores. Y este relato es un relato de un anciano que se llamaba Eleuterio Cayulao, que era agricultor de la provincia de Cautín, y él habla de Calfucura. Aquí igual es importante hacer notar algo, que el relato, la figura de Calfucura, traspasa, bueno, el territorio obviamente pasa acá a la cordillera, llega acá, se establece acá en el territorio de Gulumapu, pero también va traspasando las generaciones. Ya no desaparece la figura de Calfucura. Y nosotros sabemos que la cultura mapuche es una cultura oral, entonces es un relato que se transmite principalmente por la oralidad. No hay registro escrito previamente, no hay como un libro que la gente anciana vaya leyendo y se vaya acordando, sino que en realidad son peu y historia Unutram que le hablan los mayores sobre Calfucura, por ejemplo. Voy a leer una pequeña parte que da pie también para el tema de qué pasó cuando él murió. Bueno, este está el texto en Mapudungun, pero voy a leer la parte que está en traducida. Dice, el antiguo cacique Calfucura. Se dice que había un gran jefe que se llamaba Calfucura, tenía piernas como sapo, dicen, como un hombre fenómeno, y se dice que tenía 9 mujeres y que era un hombre guerrero. Tenía muchos soldados para la batalla y según la historia era muy poderoso. Un día se cuenta le dijo a sus soldados, vamos a ir a Puelmapo, al límite de la tierra, a pelear, vamos a llevar hartos caballos. Dijo, me dijeron, antes que llegue allá tiene que descansar. Fueron y cuando llegaron al lugar que le indicaron para descansar, entonces él dijo, aquí vamos a descansar. Se dice que era un desierto y había un calor sofocante. Y de ahí dijo, me dijeron que hiciera sombra. Entonces oró y cuando terminó su oración, enseguida se acercó una nube espesa y llegó donde estaban ellos. Y estuvieron a la sombra. En la otra parte hacía un calor inmenso. Después dijo, vamos a la batalla. Así fueron y se encontraron con los españoles y los mataron. También hizo tronar el jefe Calfucura y los españoles murieron por los efectos del trueno. Ellos mataron a los que quedaron vivos y se trajeron todas sus cosas y sus animales.
Se dice que de esa manera se enriqueció Calfucura. Una vez, antes que amaneciera, hizo despertar a sus soldados diciéndoles: levántense, vamos a Puelmapu. Me han revelado que tenemos que ir a matar 2 novillos. Les contó a sus soldados. Entonces fueron temprano y llegaron allá, y encontraron a 2 jóvenes españoles, y esos jóvenes le suplicaron mucho que no los matara. Incluso se arrodillaron delante de él, y Calfucura tuvo compasión de ellos y no los mató. Entonces volvió Calfucura y contó a sus soldados que había cometido un error, ya que le habían dicho que matara a esos 2 novillos. Entonces dijo: voy a morir porque cometí un error, pero voy a dejar un jefe. Mi hijo será el jefe, dijo. Entonces el joven que lo nombraron jefe inmediatamente hizo campaña para demostrar su sabiduría. En distintas partes. Pasó al oeste y ganó. Pasó al este y ganó. Fue a Tlalpamapu, una ubicación desconocida, y ganó. Fue al sur y ganó. Entonces fue al norte y ahí había un jefe que se llamaba Pichicurra. Se dice que compitieron 4 días y 4 noches y ninguno logró superar al otro, porque ambos eran sabios. Ellos pasaron el tiempo. Se dice que había un límite de 3 días y medio para la competencia y compitieron 4 sin superarse entre sí. Entonces se vino el joven y le dijo a su papá: papá, no voy a ser jefe. Pasé por todas partes, pero llegué al norte, y en esa tierra hay un jefe que se llama Pichicurra. 4 días y 4 noches estuvimos compitiendo. No le pude ganar ni me ganó. Como no ganó, no quiso ser jefe de su gente. Entonces dijo Calfucura: yo voy a morir, pero voy a dejar una piedra. Cualquiera que levante esta piedra, ese será el jefe. Se dice que la piedra no era muy grande, entonces murió Calfucura. Entonces dicen que todos los hombres trataron de levantar la piedra, no la pudieron levantar. Todos los hombres fornidos y gordos trataron de levantar la piedra. La gente pedía que se declarara un nuevo jefe. Como no la pudieron levantar, estaba como abandonada la tierra, la piedra. Bueno, el relato sigue, es un relato muy hermoso que está en Mapudungún. Este texto son muy antiguos, del 84, es decir, que ya no están en circulación hace mucho tiempo, pero dan cuenta de hartas cosas. Dan cuenta de que Calfucura también se crea una aura espiritual alrededor de él. Tenía el poder por sobre los rayos, tenía visiones que le decían que tenían que hacer. Y me parece que hay una situación también histórica que donde él perdona la vida de algunas personas también. En el Palmapo creo que Nelson me contó sobre eso. Y viene el proceso de que lo entierran, porque muere Calfucura y qué pasa, con este lonco. Ahí yo creo que tú, no sé, Nelson quiere aportar un poquito y después Omar. Sí, no, perdón. Respecto de esta cuestión, también de aquí, del lado de Puelmapu, hay testimonios tempranos, como si fuera de los años 20 o 30, de Calfinahuel, me parece que es alguien de allí de Neuquén, que decía así: a mis abuelos los trajo Calfucurá a pelear de esta parte de la Argentina contra los españoles, claro, porque le decían españoles a los blancos, ¿cierto? En principio. Y este mismo hombre, Desiderio Calfinahuel de Neuquén, creo que eran testimonios de los años 20, una cosa así, no voy a recordar, y él decía, él tenía un poder, él para frenar a los ejércitos podía hasta hacer volar las piedras. Lo decía este hombre, se lo habían contado sus abuelos. Entonces hay algo ahí que también tiene su entidad. A ver, por más que Nelson diga, bueno, no, a ver, no. Quiero decir, eso tiene una entidad. A ver, no importa si nuestra cabeza lo puede, podés decir, mirá qué tontería, o podés decir, bueno, ¿qué se está diciendo con eso? ¿No es cierto? ¿No? ¿De cualquiera se cuentan esas cosas? No, se cuentan esas cosas de una persona tremendamente especial, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Yo ahí, respecto a lo que decía Juan Carlos, yo ese texto no lo conocía. Tú me habías hablado, sí, ¿no? Y hay un relato muy parecido que habla derechamente argentino, sí, el texto de unos argentinos que tenían que ser sacrificados y lloraron tanto
que a Calfucura le dio pena y no los quiso sacrificar. Entonces, ahí Dios le dijo, bueno, no, la gente interpretaba que Calfucura después perdió la batalla de San Carlos porque no sacrificó a estos argentinos. Y habría en el fondo traicionado o no habría obedecido lo que desde el mundo espiritual se le ordenó. Entonces, lo interesante también de eso es cómo se cuenta el mismo relato a ambos lados de la cordillera, la misma historia que trasciende después de más de 100 años desde ocurridos los hechos, se sigue contando lo mismo con algunas variantes no muy profundas, o sea, no muy distintas. Y respecto al fallecimiento de Calfucura, bueno, muere Calfucura, ¿cierto? Se crea y aquí te doy el paso, Mar, para que nos cuenten qué está todo esto. Sí. Está en el sector donde él tenía su capital, digamos, Chilihue, Salinas Grandes, que le llaman también. Bueno, están cerca esos lugares. Y se coloca, hay 5 especies de cuel, que son, ya hemos hablado de ellos, son como montecitos, pero acá son de arena. Y hay uno que le llamaban el curuló, que quiere decir, el lo es el médano oscuro, que era el que estaba al medio, y rodeado por 4. Y le entraba el sol por la mañana al curuló y el de la tarde también le pegaba por acá. Y ahí estaba enterrado Calfucura. Entonces los argentinos lo andaban buscando desesperado, el ejército argentino, para tomar sus restos y llevárselos como trofeo de guerra y decir, aquí tenemos la cabeza del gran jefe, ¿se fijan? Para hacerlo brutal esto, para que a las personas que estén escuchando les parezca chocante. Imagínense a cualquier autoridad de gobierno y de cualquier país. Hoy en día Fernández en Argentina, Piñera acá, Trump, Xi Jinping creo en China. Imagínense, mueren, son invadidos por un ejército y después el cráneo de estos líderes, queridos o no queridos por su pueblo, pero al final líderes igual, están exhibidos después en un museo. Que fue lo que hizo el ejército, que llegó allá y empezaron a obligar a algunos mapuches que digan dónde estaba, nadie quería hablar, hasta que acercaron a uno a la tumba, Calfucura, y aterrado gritó, Calfucura, Calfucura, y ahí dijeron, ya, aquí hay que enterrar. Todavía había vasitos de Mudai, ¿cómo se llaman? Sí, llamémosle vasitos. Y esos vasitos de Mudai llevaban 5 o 6 años y los soldados argentinos con sed se los tomaron, así nomás. Y bueno, y mientras tanto hablaban de bárbaros, de los mapuches, gente poco higiénica, y los descalificaban de montones de formas. Toman los restos de Calfucura y lo encontraron con su uniforme, que del ejército argentino, de general, decía la espada de general Juan Calfucura, 2 caballos que habían sacrificado, que estaban al lado de él, y se llevaron el cráneo. El cuerpo, no sé bien, tuvo Omar ahí, ahora te doy el paso, porque después el cráneo fue exhibido durante cerca de 80 años en el Museo de La Plata, en La Plata. Sí. Sí. Sí, no recuerdo en qué año fue cuando fueron quitados de la exhibición, ¿no es cierto? Bueno, ese fue un paso, pero después quedaron de todas maneras allí en custodia, guardados hasta que comenzaron todas las políticas de restitución, ¿no es cierto?, de reparación y de restitución de restos a las familias, a las comunidades, y bueno, y si existen familiares, por supuesto, a las familias. Sí. A ver, Calfucurá fue enterrado, sí, en un médano, allí en la zona del monte, ¿no es cierto? Cuando hablamos del monte, bueno, nosotros hablamos de La Pampa en general y hablamos de La Pampa, que es mi provincia, allí en el centro del país, en particular, ¿no es cierto? Era el territorio de la Pampa Central originalmente, después ahora es la provincia de La Pampa, bien en el centro del país, y que es también, era llamada la Tierra del Monte, la Tierra del Bosque de Caldén, ¿no es cierto? Que es el único lugar en el mundo donde es toda una franja, ¿no es cierto?, de bosque que cruza toda la provincia hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, y que ahí eran donde estuvieron las principales capitales mapuche. El Ubucó Ranquel, en los montes en el norte de La Pampa, el feudo de
Mariano Rosas, Yanquetruz, Painé, Baigorrita, y después en las Salinas Grandes, ¿ah? Ahí en el valle de Chilihue, o Chilué, los montes de Calfucurá, los montes que además eran un lugar, aunque están bastante diezmados, un lugar inexpugnable, ¿no es cierto? Los caldenes son árboles añosos, se arma fachinal debajo, de manera que te metes adentro del monte y podés no salir más, ¿no es cierto? De manera que como fortaleza eran prácticamente inexpugnables, ¿no es cierto?, los montes. Y de hecho, a Calfucurá lo van a atacar, lo mismo que a los Ranqueles en 1858, se les fuman en los montes, y si no tenés una guía, no vas a poder salir de ahí. Y además, qué problema si encima te prenden fuego el monte, ¿no? Porque vas a estar perdido, ¿no es cierto? Y es probable que sean tu tumba los montes, porque ellos sí, ellos saben por dónde hay que escurrirse, vos no sabés. Bien, en esos montes, en los montes que comienzan a partir de las Salinas Grandes, en todo ese valle que sigue esa ruta ancestral, que se la conocía como Rastrillada de las Salinas Grandes y también como Viejo Camino de los Chilenos. Viejo Camino de los Chilenos. Desde el Gulumapu hasta la provincia de Buenos Aires, que fue un camino primero hecho a pie por pueblos pre-mapuches, tehuelches, proto-tehuelches, ¿cierto? A cazar ganado, ese ganado cimarrón que estaba en las pampas bonaerenses en tiempos del virreinato, y después, por supuesto, con el caballo, bueno, y ya con la ocupación concreta, específica del pueblo mapuche allí, bueno, se volvieron verdaderas carreteras, que de hecho, todas las rutas que vinieron después, la mayoría se hicieron sobre esas rastrilladas. Esto es, la vieja rastrillada al viejo camino de los chilenos es la ruta 152 de La Pampa, y hay un pedazo que todavía es una calle de tierra que llega después de General Hacha, digamos, hasta las Salinas Grandes. Eso es lo que hoy día se llama el Valle de Chilihue, y ahí estaban el lugar donde vivía, ¿no?, que no era directamente en las Salinas, sino unas leguas antes. Las Salinas eran el lugar estratégico, eran la capital simbólica. De hecho, Calfucurá fecha muchas cartas, montes de Salinas Grandes, y no está a 8 leguas de las Salinas, pero es como el lugar institucional, la capital, ¿no es cierto? Él le da entidad de capital a ese lugar. Usted me escribe desde Buenos Aires, usted me escribe desde Paraná, usted me escribe de la ciudad de Córdoba, yo le escribo desde Salinas Grandes. Esto es, institucionalizo este lugar como mi capital. Allí, entonces, en ese lugar distante 8 leguas hacia el oeste, en el valle de Chilihue, en el Caldenar, hay una laguna que se llama Laguna Chilihue, y allí eran donde estaban sus familias instaladas, y la familia de Namuncurá también vivía allí luego. Y del otro lado del camino está la cadena medanosa, que es una cadena medanosa que ocupará más de 100 kilómetros, esta cadena de médanos, por eso que hace el valle, ¿no es cierto? Es una cadena medanosa de médanos que están fijos ahora, pero bueno, allí en ese medanal está enterrado. Entonces, ahora estamos en algunas disputas porque, por supuesto, la familia Namuncurá, la comunidad Namuncurá, que es como por allí la que más peso tiene intenciones de llevarlo a San Ignacio, donde está la comunidad y donde en algún lugar está enterrado
algún lugar desconocido, está enterrado en Amuncurá, su hijo en Amuncurá. Pero también hay otra comunidad, Calfucurá, en la ciudad de La Plata. Y hay una comunidad pampeana, y sobre todo de nuestra provincia, y sobre todo también el gobierno pampeano se ha metido en el debate y en pedir la restitución, primero porque, como yo les digo a mis compañeros allá, es que el cuerpo de Calfucurá está ya acá con nosotros. No sabemos bien dónde. Bueno, van a comenzar en breve excavaciones arqueológicas, porque el año pasado o el antepasado se aprobó la ley provincial que permite, no importa que sean propiedad privada, permite las excavaciones arqueológicas. Entonces, algún día los encontraremos, quizás, pero quiero decir, el cuerpo ya está entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, en la carta que presentamos, que presentó la comunidad que hizo formalmente el pedido, la comunidad del Funmapu, Nehuen del Funmapu, de allí de La Pampa, en el pedido ese dice que, bueno, que sería, digamos, desde el punto de vista espiritual, llevar ese cráneo lejos de donde están sus huesos y además lejos del lugar de donde fue realmente profanada la tumba, ¿no es cierto? Bueno, hace un poco de ruido desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de, bueno, seguir segregando ese cuerpo, ¿no es cierto?, dispersándolo. Pero también hay un punto que me parece más importante quizás, que es el punto de vista político, ¿no es cierto? Y que desde el punto de vista político, el verdadero gesto es que vuelva al lugar, a ese lugar donde hoy nada lo menciona, nada lo recuerda, ¿no es cierto? Si se lo llevan a San Ignacio, bueno, yo digo, es el abuelito que vuelve a casa, va al cementerio familiar, es el abuelo Calfucurá que lo trajimos de vuelta al cementerio, ¿no? Si lo devolvés al lugar donde él fue Calfucurá, lo estás restituyendo al lugar donde él se construyó como jefe, como líder. Por eso me parece que esa es la posición que tenemos que seguir defendiendo, no por una cuestión de chauvinismo, si hay que vuelva con nosotros, queremos tener nosotros el kiosquito, queremos tener nosotros el monumento. No, incluso para el pueblo mapuche, tener un lugar ceremonial, ¿no es cierto? En ese lugar presumible, cercano, a 200 metros, 300 metros, 400 metros, de donde fue profanada su tumba, me parece que es de una potencia que es incontestable, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, quiero decir, a mí me parece que más allá de estos tironeos tiene que darse la restitución y sobre todo tiene que darse esta reparación o este regreso desde el punto de vista de la reivindicación simbólica, ¿no es cierto? Entonces, cráneo, no cráneo, excavación, no excavación, hay que señalizar, construir lugares ceremoniales y reivindicar la memoria, ¿no es cierto? Esto, la gente de allá de La Pampa, de Cultura, dijeron, bueno, tenemos que acompañar esto con publicaciones, con material didáctico, con la inclusión del tema en los programas escolares, para que haya realmente un verdadero gesto de restitución de la memoria, ¿no es cierto? Se nos cayó Pasamos, Jaime. eso me di cuenta. Sí. Pero esta vez tuvo la hora, alcanzó Sí. hasta la hora. Oigan, leyendo un poco los comentarios de las personas que el Peña y Rigoberto Cayumán dice en Facebook, el liderazgo de Calfucura era muy, muy flexible, tanto frente a las distintas facciones mapuche como frente a los huincas. Podría compararse a una especie de centro político, dice. Más acá abajo, dice, bueno, Laura Cal dice,
mal llamada conquista del desierto, porque fue una expedición militar que tenía el objetivo de liquidar, entre comillas, la barbarie. Para nada comparto su oración conquista del desierto, ella es de Neuquén. Acá Peñi Cayumán dice otra vez, ojo que Calfucura se hacía llamar o gustaba que lo llamaran como el ordenador de la pampa. De esto se deduce que antes de su llegada a las pampas estaba sumida en el caos y la violencia. Acá el Peñi Martín Yancamán dice, qué privilegio escuchar a dos buenos historiadores, Nelson Lobos y al acucioso investigador de las cartas de Calfucura, don Omar Lobos. Saludos de Santiago, admirado de su trabajo, dice. Norberto Mollo pregunta la pronunciación adecuada de Calfucura. Acá el Peñi Irra Omar dice Quiñe Poyen Chalin y manda muchos saludos ahí afectuosos. Acá Bachi Wox dice, ¿están seguros que Calfucura perdió la batalla de San Carlos? Eso lo dijo Ignacio Rivas, dice un signo de exclamación. ¿Aún le creen a Rivas? En realidad ahí los catrieles fueron los que marcaron la diferencia. Si Rivas estaba bien complicado. Sí, pero también de las cartas no se desprende que Calfucurá se sienta derrotado. Él lamenta, dice, bueno, tuvimos ese encontronazo y bueno, pero esta leyenda que él después de eso se deprime, siente su derrota. No. Muere un año después. No, bueno, muere, pero muere por otra, por otra, Eso por es lo que otra razón, digamos. Pero él, de hecho, el tono de las cartas posteriores es un tono, bueno, a ver, es un encontronazo como hemos tenido otros graves encontronazos, ¿no es cierto? Pero digo, esa visión, sí, bueno, había algo en ciernes, por supuesto, y esto probablemente él lo sintiera. Bueno, según el relato oral es porque le perdonó la vida a estos dos españoles argentinos. Sí, bueno. Ahí está la espiritualidad versus el relato, la fuente escrita frente a la occidentalidad, ¿verdad? Ahí también hay que ser interesante meter dentro de esta reconstrucción histórica ya sea de Calfucura, de otros personajes más o de la nación mapuche, también su elemento espiritual, porque también influye en la toma de decisiones y en la forma de vivir algo. Bueno, se me viene un ejemplo del territorio del Budin, que unas personas estamos hablando de 1900, 1000, por ahí, estaba leyendo un texto donde el investigador, en este caso, dice que mueren por la tifus, la enfermedad del tifus, ¿ya? Sin embargo, en el relato del territorio dicen que mueren por cosas que se le hizo. Por ejemplo, se le hizo una suerte de ceremonia para que murieran, ya con cosas más espirituales mapuche, ¿me entiendes? Entonces, ahí tenemos el relato de la comunidad, del sector, donde la muerte se asocia a algo espiritual, y tenemos el relato occidental que asocia la muerte al tifus, en este caso. Entonces, Sí. ahí sería interesante ver cómo juegan, cómo se condicen estas dos visiones, con Calfucura en este caso. Sí. Y de hecho, bueno, en la batalla, en realidad, un antecedente, una perspectiva de la historia militar, digamos, es la primera vez que Calfucura se enfrenta a un ejército frente a frente, pues, batalla campal. No sé, antes ocupaba tretas donde hay una batalla ahí donde no es donde vence a Mitre, sino otra, ¿no?, que arrasa con el ejército argentino, pero el porteño, en realidad, el ejército porteño cae en unos pantanos y ahí nada que hacer. Y fue una trampa muy bien elaborada. Y de San Jacinto, sí. Y en San Carlos, Calfucura decide dar frente, desplegó las alas, dos alas, una con Namuncura, la otra al mando de... No me acuerdo quién era el otro que está al mando la otra ala, y atrás está... De Renquecurá, me parece. Reuquecura, sí. Atrás los ranqueles. Los ranqueles, con Los Nepumet. ranqueles, sí, claro, lo forma como un ejército Winca. Y de hecho la hipótesis que hay ahí es que habría hablado con los Catriel, con los hermanos, el Juan José y el Marcelino, para que en la mitad de la batalla se dieran vuelta, que eran 1200 lanceros más o menos, Claro,
Sí, y bueno. atacar. Y Cipriano es el que evita esto y eso es lo que dicen. Y ahí, como dice Sí. Juan Carlos, el tema de las dos miradas, la mirada occidental que ve esta cosa como concreta y descarta, hablemos occidental del siglo XIX, positivista, todo, ¿no? Más Sí, atrás sí, sí. le atribuirían cosas a la Virgen o a Dios o a Jesús, te fijas, o a algún santo, que lo hacían los españoles. Pero acá, y mientras el mundo mapuche hay una responsabilidad. Pero continúo con los mensajes. Norberto Mollo. Otras capitales anteriores al Eubucó de los Ranqueles, dice, tales como Maripil, Poitahue, debe ser de Puelmapu, Norberto, por la acentuación al final. También estuvieron en el Mamul Mapu, entre paréntesis, Monte de los Caldenes. Acá... Perdón, Peñi, Norberto es el cartógrafo que ha hecho el mapa. No nos conocemos personalmente, pero hemos colaborado. Es el que ha hecho el mapa del libro mío de las cartas. ya. Mire, vea. mira, ya. Qué chico Sí, sí. mundo. De acá, de la Pampa Mira. santafesina, del sur de la provincia de Santa Fe. Norberto. Bueno, Sí, mira. sí, bueno, por supuesto, sí, esas capitales que él menciona, Marivil, de Carripilún, del cacique Ranquel, allá, sí, Ahí principio. hay una que también armó Baigorría, que lo nombran Lonco, y fue, no me acuerdo el nombre, Poistahue era la de Baigorrita y la otra era Bueno, ¿qué? Trenel, parece. Ah, Tronel, sí, 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 donde estaba el coronel Baigorria, que no es la localidad de Trenel hoy día de La Pampa, pero sí. también es una capital del monte, ¿no es cierto? Bueno, después Cafiera Andrade Pool saluda y te pregunta, Juan Carlos, ¿cómo se llama el libro? Sí, yo le respondí. Son Ah, estos, perfecto. bueno, son unos pequeños libros que se hicieron en el 80, me parece que bajo el auspicio de la Iglesia Anglicana acá en el territorio de Temuco. Son como muchos relatos, son como pequeños, así, ¿me entiendes? De repente los pueden encontrar en internet, me parece que Fiestóforo, el Peña Fiestóforo los digitalizó algunos. Yo tengo algunos porque son de mi padre, que se los saqué. Así que así que yo Hiciste tengo malón. hice un malón de algunos libros. Pero son relatos en mapudungún que están con el relato de las personas ancianas y que están traducidos al español. Son del 80 más o menos. Bueno, perdón, y los de Rodolfo Lenz los consideran que los relatos que hay allí, los estudios araucanos de Rodolfo Lenz? Sí, se trabajan harto con esos textos. También con los de Tomás Guevara, de las últimas familias araucanas, también es muy bueno. Él entrevistó a mucha gente anciana para 1911, que vivió el proceso de la invasión militar y el texto está en lengua mapuche, en mapudungún por un lado, y la traducción al lado. Entonces tiene mucho del discurso original de las personas, de los ancianos de la época. Y se hace todo uno ve todo el constructo sociopolítico de los loncos, de los dirigentes, en la época de la invasión, pues entre ellos Calfucura, Mañil, Quilapán y otros más. Ahí se... Y el otro que es muy bueno es el de Pascual Coña. No sé si Sí. ese también que también él está escrito desde su perspectiva, traducido, y él también Eso me lo regalaron, alguno de ustedes me lo regaló cuando mm, estuvimos allá, no me acuerdo ahora si lo tengo dedicado, pero me lo han y, regalado ustedes a ese libro. y Pascual Coña también va hacia Puelmapo y se entrevista con Roca, me parece, con una delegación, que, bueno, son esos textos como de la época que tienen como el relato en primera persona de muchos mapuches Sí, sí, sí. traducido, muy bueno. Y Lenz también, pues Lenz tiene ese texto muy interesante. Bueno, acá continuando, Juan Namuncura, y lo tiene sin tilde, ¿eh? Y él es de Puelmapo. Dice, en San Ignacio está Manuel y su esposa, sus hijos y los nietos de Calfucura. Ahí tengo una duda. Yo alguna vez, no me acuerdo dónde fue que leí un texto donde había sido enterrado Namuncura y al tiempo después tuvieron que, era el cementerio, llamémosle municipal de la época, y tuvieron que, iban a construir algo ahí. Entonces le dijeron a todas las familias, saquen a sus muertos y los vamos a trasladar a tal lado.
y los hijos de Namuncura estuvieron semanas enteras buscando el cadáver, los restos, ya los huesos, y nunca lo encontraron. Entonces siempre quedó la idea de que con los coleccionistas de cráneos de esa época, los coleccionistas de huesos, que estaban todos vivos y felices de lo que habían hecho, y sentían de que era el deber que había que tener, estaba el miedo de que estos tipos hubiesen llegado, como lo hizo acá, por ejemplo, a Gustav Berniori, que saqueaba también cementerios, y en Chile y en Bélgica y Francia se le eleva a la categoría de un pionero en no sé qué, y resulta que el cuerpo, los restos de Namuncura pudieron estar lamentablemente en la casa de alguien. Eso Bueno, leí yo ahí, por ahí, no sé si será tan así. Juan por ahí puede aportar respecto a ese tema. Bueno, él es un descendiente, así que bueno, tenés para hacer otro programa, ¿viste? Y acá la gente también empieza a comentar, dice acá Laura Cal, y qué mejor que esté con su familia, su comunidad y su gente. Punto suspensivo, me parece. Y van saliendo opiniones ahí respecto con quién tiene que estar Calfugura. Norberto Moyo dice también, totalmente de acuerdo, Omar. Tus fundamentos son honestos y muy claros. Acá Bachi Wox tiene otra opinión. Dice, estoy de acuerdo con que los restos vuelvan a Chiligüe, dice, con signo de exclamación. Allí donde sirvió poniendo su figura de escudo, defendiendo el territorio de todas las parcialidades originarias. Allí cerca de Carrué, que pidió que no lo dejaran al Huinca. Peña y Julio Palma, un abrazo a los amigos Juan Carlos, Nelson y Omar desde el territorio del Yaima. Abrazo, Julio. Al pie del Yaima, qué envidia. Ahí Julio Agarró dice... a la Laguna Verde. Siempre está subiendo fotos espectaculares, sacándonos pica a todos los que estamos rodeados de cemento. Ahí Julio dice que se lo dio en Trafquintú el libro, Peñi. Dice, yo le di en Trafquintú, Peña Omar Lobos, el libro. Fue Julio entonces. Muy bien, perdón, claro. A ver, sí. Acá Juan Namuncura dice lo de San Carlos es una especulación y relato que hizo la oligarquía de Buenos Aires por intereses electorales, por lo cual acceder al poder comercial de los puertos y cooptación de territorios con financiamiento europeo, sobre todo francés. Y aquí Bachiwox en San Carlos avisa que va a pasar el día 8 y que no quiere pelear, solo lleva el arreo. Creo que hay que rever esta batalla, dice. Hay muchos datos que pueden mostrar que no fue derrotado. Despertó pasiones el tema de San Carlos. Después dice Nelsi Pineda Guerrero, dice acá, ¿quién los digitaliza? Ah, sí, Pascual Coña maravilloso, dice. Bueno, acá está lo que leyó Juan Carlos de Julio, y acá Juan dice, fue para que no lo robaran, me imagino los restos. Y Hugo Namuncura también opina acá. Fue en Junín de los Andes, Nelson. Sí, Junín, me sonaba que había sido Junín que estuvo enterrado. Ahí fue sepultado mi tatarabuelo. Así es, fue esto. Y Juan le responde, así es, esto fue en Junín de los Andes. Pero Manuel está en lugar seguro, dice. Ah, qué bueno, me alegra saber eso. Esos son los comentarios en Facebook y en YouTube. Mientras lo Emma Curruf busca... Ah, ya, disculpe. dice lo siguiente, Mari Pupeñi, disculpa porque llegué tarde a la conversación, pero quería consultarlo más Lobo si hay alguna versión digital de su libro. No. Ahí está la respuesta, Emma. No hay versión digital del libro. No, a ver, sí, ¿te acordás que en su momento habíamos conversado de hablar con la editorial para que se pudiera hacer una edición en Chile? Pero no, es una editorial pequeña y por ahí no tiene, no sé, no se maneja con textos digitales, bueno, es conservadora, digamos. Bueno, habrá que el libro igual está disponible en internet, uno lo puede ver en varias de las redes ¿cómo se llama? Mercado Libre, todas estas, Busca Libre también, ahí se encuentra el libro, yo lo he visto, está ahí. Sí. Así que...
Bueno, Oigan, el tema de disculpa Nelson, el tema de la restitución en este caso del cráneo de Calfucura, igual traspasa actuales fronteras. Acá igual está el tema de la pregunta con todos estos osamentas que terminan en los museos, platería que termina en los museos, que está en los museos de diferentes partes, colecciones privadas. Está la pregunta, ¿qué hacer con eso también? Por cómo está dentro del derecho del pueblo mapuche reclamar eso. ¿Qué hacer con eso si es que se reclama, si es que se logra una restitución? Para los descendientes, tienen que volver a enterrarse, porque mucha de la platería que por lo menos hay en muchas colecciones fue robada de tumbas mapuche, entonces, y saqueadas principalmente. El mismo caso que mencionó Nelson de este naturalista francés, Bernieri parece, no era ingeniero, Gustave Bernieri. ingeniero parece que era. Por acá tengo el libro. Es bueno el libro, sí, Él hay que decirlo. relata una experiencia que va de noche a un El Tun y va a robar con una carreta, a robar un chemamuil, entonces para llevárselo como colección. Pues entonces ahí tenemos muchas de lo que hay en estos momentos como exhibición en museos y en colecciones privadas fue probablemente despojo y robo principalmente, y robo de tumba. Entonces, el caso del cráneo de Calfucura no es menor el desenlace con respecto a lo que se puede hacer acá en Chile también. En- Frente a estas reclamaciones que pueden hacer comunidades o asociaciones o personas naturales al museo, a los museos, principalmente también interpelando un poco al Estado como causante de este despojo ya material. Bajo quizás el convenio 169, por ejemplo, como una forma. No sé cómo lo enfocaron allá usted el tema de la reclamación, cómo se está haciendo allá, bajo un tema de ley argentina, bajo un tema del convenio 169, ¿cómo lo enfocaron usted el proceso? ¿O cómo se está enfocando allá? Desde el punto de vista legal, decís Sí, vos. sí, como hablando como el derecho del pueblo, de un pueblo, en este caso el pueblo mapuche, de pedir la restitución de sus cosas que fueron robadas. Sí, mirá, no sé bien cómo se encaminan esas cuestiones. Por supuesto, no sé cuál es el marco, quiero decir. Aquí la cuestión esta surge por iniciativa de un colectivo que se llama el colectivo Guías, ahí a cargo de Fernando Pepe, que es todavía alguien que trabaja allí en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que aparece como mediador o como articulador de todas estas cuestiones de las restituciones. Quiero decir, las restituciones se consensúan y el Estado, a través del INAI, aparece allí como articulador, ¿no es cierto? Ahora, el marco no lo tengo ahora presente, así en términos de qué ley y cuáles son los alcances. La verdad, no lo recuerdo, no lo tengo presente ahora, ¿no es cierto? En general, lamentablemente, todas estas cosas se van haciendo bajo presión, a pulso, estar encima con algún tipo de movilizaciones, negociaciones y nada arreglado, nada legal. No obstante que tanto Argentina como Chile tienen aprobado el convenio 169 y acá en Chile está la ley 19.253, la ley CONADI, pero habría todo que versus la ley de bienes de monumentos nacionales, ¿cierto? Pero todo finalmente hay que convertirlo en litigio. Si se quisiera pedir, y pedir quién también, pues sí, eso es lo que el problema, Peña y Juan Carlos, que puede venir alguien que es mapuche, pero, y acá vamos a terminar la misma discusión de la asamblea, de una eventual asamblea constituyente y de un Estado plurinacional, cuando tengamos, acá estoy hablando de Gulumapu de Chile, una nueva constitución y se reconozca, pongamos ya, existen los mapuches. ¿Quiénes son los mapuches finalmente? ¿Cuál va a ser la definición? ¿Con un apellido, dos apellidos, sin apellido? Lo hemos hablado en otros programas. Entonces acá es lo mismo, cuando llegue alguien a golpear la mesa y diga a algún privado o al Estado, oye,
restituyan esto. La primera pregunta es: ¿quién es esa organización y por qué no otra? ¿Y qué es lo que está pasando un poco con el cráneo que contabas tú, Peñumar, de Calfucura en Puelmapo? Entonces, ese es el primer tema. Y segundo, si se judicializa, y lo dijiste, Juan Carlos, ¿dónde van a parar estos restos? Imaginemos alguna, bien entre comillas, colección, no me gusta esa palabra, pero colección, que es la que se ocupa en los museos de un museo X. ¿Ya? ¿Dónde se lleva esa colección? ¿Quién la administra? ¿Quién evita que se la roben y pase al mercado negro? Piensen que acá en Chile, no me acuerdo en qué museo estaba, la famosa espada de Manuel Bulnes, que era una espada con insertos de diamante, oro, era una espada que costaba más de $1.000.000, solo por los materiales, y por la historia obviamente es mucho más cara. Se la robaron y nunca se supo. Pillaron a los que se la robaron, nunca se supo qué pasó con ella, y fue súper fácil llevársela. Entonces, ¿cómo resguardamos, con qué recursos construimos espacios adecuados para cuidar eso? Una vez con unos peñas y una comunidad hablábamos de esto, y uno decía, no, pero que vuelva a las comunidades, pero ahí caemos lo mismo, porque a lo mejor, de hecho, muchos de estas joyas salieron de las comunidades, porque había una persona con necesidad, y vino alguien y le ofreció una plata por las joyas de la bisabuela, y se le pagó la plata y se llevó la joya y terminó de hacer una colección. Es un tema súper complejo que hay que discutirlo, para tomar decisiones, incluso judicializándolo, hay que saber qué hacer después con eso. Pero sí o sí yo creo que debería haber un marco de trabajo, porque en este momento no hay nada. Como bien tú decís, en base a presiones políticas, en base a acuerdos con las instituciones que, por ejemplo, encuentran restos, por ejemplo, cómo se va generando eso. Y lamentablemente la ley en Chile de monumentos nacionales, todo es propiedad del Estado. Todo lo que se encuentra es propiedad del Estado. Si yo encuentro algo en un campo que probablemente yo considero como territorio mapuche y es mi campo, y lo encuentro y no lo declaro a monumentos nacionales, me pueden llevar preso porque me estoy apropiando de algo que es del Estado. Entonces ahí está la pregunta: ¿cuál sería el marco para poder ya, con lo que se vaya encontrando, generar un marco de uso o de como lo que se va a proceder, pero también con lo que está afuera, porque también está el caso de los del pueblo Rapa Nui, ¿ya? Que están haciendo una reclamación a Inglaterra por este Moai que se llevaron en 1800, probablemente la mitad del siglo XIX, que se llevaron a Inglaterra, y están haciendo toda una reclamación, y el Museo de Inglaterra, me parece, cerró las puertas a que ellos no van a devolver nada, absolutamente nada. Y probablemente han cerrado las puertas a todos los otros pueblos que cuando estos naturalistas ingleses que fueron a muchas partes del mundo y se llevaron muchas cosas muchas veces robadas, eh, ellos las recibieron en sus colecciones, y ellos como museo se consideran resguardadores de este conocimiento, este arte, que ellos lo mencionan así, y por lo tanto no lo entregan, pues no lo devuelven a los territorios que pertenecen. Entonces, ni siquiera países enteros, como en el caso de Egipto, ha logrado que los museos de Inglaterra les devuelvan las momias y todos los sarcófagos robados durante los saqueos de tumba, porque para mí no son, yo no lo vería como un proceso de naturalistas que encuentran algo y estudian algo, son literalmente saqueos de tumba. Entonces sería bueno tener esa discusión seria y crear protocolos de restitución, ¿por qué no? Y ahí hay una parte que hay que partir. Para mí, el comienzo de todos los protocolos de restitución y el comienzo de todo es el reconocimiento. Vale decir que en Chile reconozcamos de una vez por todas de que Chile tiene varias naciones. Estamos los chilenos, están los mapuches, están los aymaras, están los rapas, etcétera. Y a partir de ese reconocimiento, obviamente, estoy hablando en términos jurídicos del Estado, ¿eh? No estoy hablando si es justo o no es justo, me estoy yendo a la parte jurídica. Y a partir de ahí, tú como nación puedes exigir las cosas que te pertenecen, y podrías poner en tela de juicio lo que mencionabas tú, Juan Carlos, que tú estás en tu territorio histórico mapuche, y encuentras, no sé, una toquicura, ponte tú. Y que esto se da mucho en el campo, o como le llama la gente, un entierro.
Y tú dices, no, esto no es un objeto arqueológico. Estos son mapuches y hay platerillos, yo decido que se queden ahí. Puedes tener problemas hoy, pues como dices tú, puedes tener serios problemas. En cambio, cuando te reconocen como nación, tú ya puedes plantearte desde una plataforma diferente. Ya no es, soy un simple ciudadano más dentro del Estado de Chile, de una comunidad mapuche que el Estado le reconoce la calidad de junta vecino. Esa es la calidad, esa es la naturaleza jurídica que le asigna el Estado. Sino que ahora eres una nación dentro de las muchas que hay y le planteas al Estado tu preocupación por el respeto de tu pasado, por el respeto de tus antepasados y de tu cultura, de todo. Y ahí empezamos a generar soluciones. Entonces, ¿qué hacemos si el Estado restituye? ¿Dónde las dejamos? ¿Quién se las lleva? Esta fue encontrada en tal territorio, entonces le corresponde a la comunidad tal vez. Y ahí se complejiza el tema, pero para mí hay que partir por la declaración, el reconocimiento de la plurinacionalidad en Chile, si no vamos a seguir en las mismas. Y aquí también. En Puelmapu, esa pregunta, Omar, ¿en Puelmapu se reconoce al pueblo mapuche como una nación? ¿Es un estado plurinacional Argentina o no lo es? No, debería serlo. Imagínate que acá también tenemos, ya quisiéramos, ya deberíamos, pero no va a ser. Acá, bueno, acá tenemos, hay algo a partir de la Constitución del 94 que es el derecho preexistente para los pueblos originarios, que es un artículo, digamos, ahí en la Constitución. Esto es reconocer que los pueblos originarios preexistían al Estado argentino. Pero bueno, quiero decir, esto ha servido para la restitución de tierras, por ejemplo, para ese tipo de cuestiones. Pero el reconocimiento de Estado plurinacional, no, bueno, eso es... A ver, este es el país blanco, es el país de los venidos de los barcos, ¿no es cierto? Entonces, para desmontar eso, a pesar de que el genoma argentino creo que tiene 56% de sangre indígena, alguna cosa así, estoy diciendo algo un poquito así, quiero decir, pero sin embargo nos configuramos como el país blanco, ¿no es cierto? Y bueno, desarticular eso, hay que transpirar. Igual, llevamos... disculpa, disculpa Nelson, ahí igual está el tema de ese reconocimiento del 94 que tú aludes, de esta preexistencia, pero también entra el discurso que plantea que el pueblo mapuche es ajeno al territorio argentino, que viene de un proceso de invasión desde Chile e invade el territorio argentino, entonces igual maliciosamente puede ser ocupado como que los mapuches Bueno, no entran dentro de esa categoría. Por eso te corren la fecha. Te dicen, no, vinieron a mediados del siglo XIX. No existían antes. Digo, cuando acá hace un par de años, en el anterior gobierno, surgen toda esta historia de la RAM, ¿no es cierto? De que hay está la guerrilla mapuche haciendo estragos armados por los ingleses y por el bueno, todas estas, todos estos infundios, digamos, para deslegitimar, digamos, reclamos, protestas ahí en el sur, ¿cierto? Se reinstaló y hasta lo escuchabas a un simple taxista hablando como si supiera de algo de historia, no porque no pueda saber de historia, pero te dabas cuenta de que estaba repitiendo lo que estaban instalando los medios de comunicación y el discurso del gobierno en ese momento. No, los mapuches en realidad, los que vinieron de Chile en 1830, sí, en 1830, por ahí. Escarbabas un poquito y este hombre solamente sabía esa fecha y no le preguntaras más. Entonces, cada tanto eso vuelve, ¿no es cierto?, como respecto del pueblo mapuche. Y por más que ahí el Peñi Adrián Moyano ande presentando
allí testimonios de nombres mapuche desde el comienzo del 1600, ya hay testimonios, y por supuesto lo que decíamos hoy, que los iba a frenar la cordillerita ahí en el sur, pero la cruzaban los arrieros en Mendoza, que tienen 6.000 metros, no la van a cruzar ahí en el sur a cada rato y para ir a visitar a la abuela. ¿De qué me querés contar? ¿No es cierto? Entonces, bueno, son relatos, y bueno, porque también, insisto, la llamada conquista del desierto, fue una construcción simbólica tremendamente premeditada, pero porque fue central para la configuración del Estado argentino, no simplemente una disputa territorial. Les digo, en Chile la Araucanía, desde el punto de vista económico, entiendo que no juega el rol que jugó la Pampa aquí en la configuración económica y el desarrollo de la Argentina, la inmigración, los ferrocarriles, bueno, todo lo que vino después, el Estado liberal, ¿no es cierto?, que vino después. Bueno, aquí voy a leer un par de comentarios, yo creo que ya para ir cerrando, ¿no, Nelson? Ya estamos, ya nos pasamos de la hora. Sí, pues sí, eso era lo que iba a comentar. Ya, Todo entretenido. sí, bueno, Juan Namoncura escribió harto, dice, bueno, el tema que se podría resolver mediante el convenio 169, el tema de la restitución. Mientras los estados no reconozcan a los pueblos que viven, a los pueblos, cosa que evitan por los temas de riquezas territoriales y explotación indiscriminada. Mika pone que terribles esos ingleses, ha puesto todo a que te recobran por entrar a esos museos, son unos sinvergüenzas. Juan Namoncura nuevamente escribe, no hay reconocimiento de pueblos en Argentina, nos lo prometieron en el 94 y después manipularon todo por la necesidad de las comunidades. María Elena Noguerol nos saluda desde La Pampa. Y Enox Payacheo, que nos viene siguiendo desde los primeros capítulos, dice, acá en Sierra de la Ventana se encontraron entierros de mapuche arriba de las sierras con su platería valiosa y no se sabe dónde fueron a parar. El entierro fue encontrado por el abuelo de un muchacho amigo de apellido Schumacher que cuidaba en esos lugares hace varios años atrás. Ahí tenemos un caso más actual también de desaparecen las cosas. Hay muchos que dicen que es al revés, pues el Mapu es el origen, dice Nelsi Cecilia Pineda, y bueno, Juan Namucura cierra diciendo muy bien Omar. Ahí Luisa Huencho dice, hay reconocimiento constitucional, hay reconocimiento en algunas provincias. Neuquén el año 2006, el convenio 169 tiene 26 años, de eso se toma la lucha en Neuquén. El tema que los recursos están en los territorios de pueblos originarios. Bueno. Esos son los comentarios que al parecer, bueno, vienen harta de gente de Puelmapo, así que eso es bueno. Nuestra intención siempre ha sido como unir el territorio mapuche en Gulumapu y Puelmapu sin esta frontera, sin esta distinción de entre los estados argentinos y chilenos y entendiendo la preexistencia real en ambos lados de la cordillera como un todo, como Gualmapu. De mar a mar, diría De mar a Adrián mar, Moyano. diría el Yo creo que Peña este es el programa donde más ha sido citado Adrián, ¿cierto? Todos hemos hablado de Adrián hoy de una u otra manera. Esperemos tenerlo acá Así, también en el programa al Peña Adrián en un futuro. sí. Oiga, ya pues entonces yo creo que vamos cerrando porque vamos a completar, mi abuela decía, a enterar la hora 35 minutos. Así que y el espíritu siempre fue una hora, pero nunca cumplimos, pero bueno, da lo mismo. Así que, Peñi, Omar, siempre un gusto, estamos en contacto, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el tiempo y por compartir todos tus conocimientos y tu negüen y lo entretenido que eres para contar la historia. Así que Peñi y Juan Carlos, también siempre un gusto y conversamos, estamos hablando. Así que, y a todos en sus casas, gracias por acompañarnos una vez más. Mayumeyu com, Mayumeimun com, puche, pu guluche, pu puelche, feimeu mlepaimun inchinmeu tain programa mu en cuarentena. Jaime, donde quiera que estés, en Turruca probablemente estaremos viéndonos la próxima semana, conversando también en la semana y qué bueno que la señal de tu teléfono esta vez duró la hora exacta. Así que abrazo también.
Peucayal. Peña Juan Carlos más. Sí, Peucayal, Pupeñi, Pulamien, muchas gracias por sintonizarnos todos los jueves. Hoy día fue muy interesante la conversación con Omar. Muchas gracias, Peñi, por acceder a conversar con nosotros. Y bueno, agradecerte y esperemos que el libro de Calfucura, esas cartas, puedan llegar masivamente acá a Gulumapu en algún momento, ya sea digitalmente o ya sea en papel. Así que estaremos esperando eso, Peñi. Muchas gracias. Bueno, yo feliz, imagínate que, bueno, ya hace algunos 4 añitos que nos conocimos, me parece, cuando fui allá donde anduve la primera vez, 4 años y pico en el 2016, y bueno, la verdad que es un lazo que yo en lo personal valoro tremendamente. Era la primera vez que yo cruzaba la Araucanía y crucé al Yaima allí. Y bueno, y que podamos seguir manteniendo este vínculo, este pretexto para, bueno, retroalimentar, digamos, este lazo cultural entre otros que tenemos, pero esto que nos apasiona, que nos vincula, que bueno, y que es una lucha que tenemos que dar de ambos lados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, siempre gustoso de estar y de compartir con ustedes, así que hasta cuando guste. Y gracias a todos los que nos acompañaron, por favor. Muchas gracias. Peucayal, estaremos Peucayal conversando. a todos.